Hola, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 2, el cual está conformado por González Flores Alfredo, Miguel Ángel Piña, Díaz Alejandro Iturbide y Ángel Luis Mercado Olivera. Antes de entrar de lleno al tema, quiero darles una pequeña introducción. Voy a darles una pequeña introducción, ya que les voy a platicar acerca de los antecedentes de las primeras máquinas a vapor que se inventaron, em, y la primera turbina de vapor de la cual se tiene registro fue construida por Herón de Alejandría, el cual es el personaje que está aquí arriba a la derecha, la cual consistía de una rueda mecánica, una rueda esférica, perdón, metálica, con dos tobernas que iban para un polo y otro polo, orientadas en un mismo sentido por donde podía escapar el vapor. La esfera giraba diametralmente por donde escapaba el vapor. Em, ¿Qué es? Bueno, básicamente una turbina de vapor es un motor térmico. Es un motor térmico rotativo que convierte la energía térmica contenida en vapor en energía mecánica o eléctrica. Y todo esto es por medio de un intercambio de movimiento entre el vapor y el rodete. La clasificación de las turbinas. La clasificación de las turbinas se puede dar de varias maneras. Estas son algunos puntos los cuales se toman en cuenta para clasificarlos. Uno es la energía contenida en el flujo de vapor. Otro es el número de etapas el cual lleva esta máquina. La dirección del flujo de vapor. Si existe o no una extracción de vapor. Y por último, pero no menos importante, por la presión de salida del vapor. Ahora, en las turbinas de reacción, la energía mecánica se obtiene de la aceleración del vapor en expansión. En cambio, la turbina de acción consiste en impulsar el vapor a través de todas las tuberías fijas hasta alcanzar las palas o paletas, que absorben una parte de la energía cinética del vapor en expansión, lo que hace girar el rotor. Este movimiento hace girar el rotor y con ella al eje que está unida. Las tuberías de condensación y de contrapresión. En la turbina de vapor de condensación, la cantidad máxima de energía se extrae del vapor, porque hay una diferencia de entalpía muy alta entre la inicial y la final. Y en la turbina de contrapresión, que es la que está al lado derecho, expande el vapor vivo suministrado por la caldera a la presión a la que se requiere el vapor para generar el proceso que se ha utilizado. Y por último, las turbinas mixtas. Estas turbinas son como un mix de las dos anteriores. Es utilizado para el calentamiento del agua de alimentación o para diversas necesidades de las unidades de fabricación. Elementos de turbinas de vapor. Partes que integran una turbina de vapor para su correcto funcionamiento. Iniciamos con el rotor. El rotor es una parte de la turbina giratoria, que la cual no está fija, ya que se tiene que mantener en un giro constante. Este suele estar hecho de diferentes tipos de materiales, usualmente es acero o con algún tipo de aleación. La carcasa. La carcasa es una de las partes fundamentales hacia la turbina, ya que esta protege el rotor y usualmente está también dividida en dos partes, una que se suele anclar hacia el suelo, hacia la pared, entre otros, y otra parte que suele dar un cierto acceso hacia el rotor. Ese suele ser una ventana, una escotilla o es una parte la cual está totalmente descubierta. Los cojinetes. Los cojinetes suelen ser bastante importantes tanto en las turbinas como en motores. Este elemento impide el daño por desplazamiento del rotor.
lo cual también impide el daño por deslizamiento. ¿A qué se refiere? Cuando el rotor comienza a girar, empieza a generar un desgaste, se empieza a calentar y se empieza a desgastar. El cojinete lo que hace es que por medio de unos balines chiquitos o de tamaño considerable, ayudan a que con un tope se acople hacia el rotor y lo ayude a girar, y así evite la mayor cantidad de fricción dentro del mismo, impidiéndole el contacto. A turbina axial o turbina radial. Normalmente en una turbina de vapor vamos a trabajar con una turbina axial, ya que estas suelen ser un tanto más complejas y permiten un trabajo de alta intensidad, siendo que también su diseño suele ser de alguna manera sencillo, pero muy efectivo, ya que las turbinas radiales suelen ser para sistemas de potencia un poco más leves y su mantenimiento suele ser más sencillo. Los viradores. El virador es un elemento que realiza un giro constante al momento de que la turbina no está trabajando. Eso es importante para que la turbina no se llegue a dañar, de manera en que por su mismo peso y por el peso que va a tener encima llegue a empezar a deformarse y se doble, ya que si esta se doble va a empezar a oscilar, y si oscila va a empezar a golpear a muchas partes dentro de la turbina y ya no va a poder trabajar de la manera correcta. Los miradores inclusive tienen que ser, para su mayor control, deben ser eléctricos o hidráulicos. Y por último, dentro de las partes más importantes, tenemos el compensador, la cual es la unión que está por la parte de la salida de la turbina y el resto de la instalación. Es importante tenerlo en consideración esta parte, ya que una turbina usualmente trabaja con gases a altas temperaturas o bajas temperaturas. ¿Qué hace el compensador? Lo que hace es que compensa o nivela los niveles de temperatura que salen de la turbina junto a la carcasa. ¿Por qué? Cuando se tienen cambios bruscos de temperatura, suele haber fracturas dentro de la estructura. Entonces, con el compensador se reducen este tipo de fracturas y los daños son menores. Principios de funcionamiento. La máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. El vapor se obtiene a partir de una caldera que hace hervir el agua. La caldera no forma parte de su estructura de la turbina. Puede usarse petróleo, gas, carbón o uranio para calentar la caldera. El vapor que se produce tiene una alta presión y una alta velocidad. Para comprender de qué se trata hay que hacerse la idea de una olla con un pequeño agujero por donde sale el vapor, asimilando una tetera. Unos tubos conocidos como toberas llevan el vapor que se genera en la caldera hasta la turbina. Cuando el vapor llega a la turbina, choca con unas paletas haciendo girar la turbina y el eje que ésta tiene. Una fila compuesta de paletas se denomina carrete. La turbina se conforma por varios carretes que contienen varias paletas. Transformación de la energía. En este instante, la energía química que proviene del combustible que se utilizó para hervir el agua está transformándose en energía de movimiento rotatorio o energía cinética. Si el rotor de la turbina se encuentra unido a un generador o un dínamo, entonces se produce energía eléctrica. Cuando el vapor sale de los carretes de la turbina ya ha perdido fuerza y cierto grado de calor. Sin embargo, este vapor residual se aprovecha convirtiéndolo en líquido que se llama condensación y se dirige nuevamente hacia la caldera. Entonces se vuelve a calentar y se reutiliza en el circuito. Se trata de un circuito cerrado donde se aprovecha la presión y el calor residual del vapor cuando sale de la turbina. Se reducen las pérdidas al no dejarlo escapar a la atmósfera. Partes de una turbina de vapor. Está el sistema de admisión. Son unas válvulas que controlan el caudal del vapor en la entrada de la turbina. Estas válvulas están piloteadas de forma hidráulica. Además pueden ser piloteadas por un grupo de aceite de control o neumáticamente.
El cuerpo de la turbina está compuesto por el rotor, el cual posee las coronas giratorias de las paletas o álabes, el eje, el estator y la carcasa. El escape de la turbina es la parte posterior de la turbina y es donde se lleva el vapor hacia el condensador o tubería de contrapresión. Las partes de la turbina del vapor, pues continuamos. Áreas de extracción o reinyección es la zona donde el vapor se extrae o se inyecta. Cierres laberínticos de vapor, disminuye las fugas de vapor por los orificios. Reductor, cuando la velocidad a la que el eje rota resulta mayor a la usada para condicionar el alternador, el reductor se encarga de disminuir la cantidad de revoluciones. Generador, componente que consume la fuerza motora emitida por la turbina y se encarga de generar corriente. Sistemas de regularización. El objetivo de la regularización, el objetivo más frecuente, el que más tienen las turbinas de vapor, el objetivo principal, bueno, no principal, pero es el que más se utiliza, es mantener constante el número de revoluciones de una turbina de vapor. ¿Esto para qué? Para mantener la velocidad del giro y la generación de una turbina de vapor. Es necesario e indispensable que el sistema cuente con un control de velocidades un control de velocidades de las turbinas de vapor para que no se eleven mucho o no se reduzcan mucho, siempre estén constantes. Otros objetivos son mantener la presión, mantener la potencia y el gasto, en raras veces también la temperatura de la turbina. Y para esto es necesario controlar la potencia desarrollada por las turbinas de vapor para adaptar el requerimiento de la carga. Existen dos maneras para controlar las turbinas de vapor. Una es controlando la presión del vapor. Esto hace que implique que la calidad del vapor se denomina controlada cuantitativamente. La otra es controlando cuántas secciones o etapas de turbina recibe el vapor, y esto también es controlado cuantitativamente, que pues cuántas secciones o etapas recibe de vapor las secciones que tiene, y pues así se controla. Regularización ideal, cuantitativa o por toberas. En un caso ideal podemos suponer que por algunos mecanismos, en lugar de que el vapor ingrese por toda la corona de las toberas en todas las etapas, ingrese solo por cierto número menor de la misma. Esto es mejor, ya que si despreciamos la pérdida por ventilación causada por las toberas, a la vez no recibe flujo o no recibe el vapor que debería de. Y en esto la eficiencia de un sector de las toberas no debería ser inferior a la eficiencia total. O sea, tendríamos menos eficiencia en la turbina de vapor. La regularización ideal por toberas en turbinas no es muy factible, por lo que se recurre a la regularización por toberas solo en algunas etapas, no siempre, por lo mismo de que no es muy factible la regularización y tiene menor eficacia. Regularización cuantitativa o por estrangulación. En la regularización cuantitativa se reduce la presión de vapor que ingresa a la turbina, estrangulando la vena fluida por medio de una válvula, proceso que se le conoce también como laminado. La estrangulación, o también conocido como laminado, tiene dos características muy peculiares. Una es que la turbina son de gran potencia, ya que en ella las válvulas de parada y las de regularización son independientes entre sí. Y la otra característica es que es mejor la regularización por variación de grado de admisión o de número de toberas de entradas entre sí. Sistemas de aceite de la turbina de vapor. Este sistema tiene dos misiones fundamentales en las turbinas de vapor. Una como elemento hidráulico del sistema de regularización de las turbinas para el accionamiento de los servomotores
y de los mecanismos que necesitan el lubricamiento de ciertos elementos. La otra es que es dependiendo que las turbinas sean a compresión y condensación de los sistemas del aceite, que pueden ser más o menos complejos ya cada uno. Ahorita les atenderé unos ejemplos para que se familiarice. Aquí tenemos los ejemplos de sistemas de aceite en las turbinas, en una turbina de compresión. Son sus características que tienen las turbinas de compresión. Tiene como característica que el sistema de aceite tiene un sistema de aceite de lubricación. Tiene otro sistema de aceite de mando y regularización. Tiene una bomba auxiliar de aceite, que también se le llama bomba de marcha. Esta se puede usar manualmente o movida por un motor. Y tiene otra bomba incorporada o bomba principal de aceite, que es la que genera el principal fluido del aceite para el eje que acciona la turbina de vapor. Aquí tenemos otro ejemplo, que es una turbina de condensación que comparte características parecidas, que es un sistema de aceite de lubricación, un sistema de aceite de mando o regularización, un sistema de aceite primario que no lo tiene el otro, y un sistema de aceite de cierre rápido. Aplicación, selección y evaluación. Aplicación. Uno de los principales criterios que se deben manejar a la hora de seleccionar el tipo de turbina a utilizar en una central es la velocidad específica. Aquí tenemos la fórmula, donde ns son las revoluciones por minuto, n es la potencia del eje o la potencia del freno y h es la altura neta o altura del salto. La velocidad específica n es el número de revoluciones que daría una turbina semejante a la que se trata de buscar y que entrega una potencia de 1 caballo, al ser instalada en un salto de altura unitaria. Selección de la turbina. La selección de las turbinas de vapor puede hacerse siguiendo en gran cantidad de criterios. El primero es según la forma de aprovechamiento de la energía contenida en el flujo de vapor. La segunda es el número de etapas. 3. Según la selección del flujo de vapor. 4. Si existe o no extracción de vapor antes de llegar al escape. 5. Según la presión de la salida de vapor. La evaluación. Los rotores de turbinas se consideran máquinas imperecederas siempre que no fuese encontrando un daño aparente. En los últimos años, varios fabricantes de equipos originales han señalado que los rotores de turbina tienen un periodo de vida limitado. Pueden limitar el periodo de vida de los rotores de turbinas e incluso pueden coincidir a la destrucción completa del rotor, el ataque externo por corrosión o fricción, la corrosión bajo tensión, la fatiga térmica, fatiga por número de alto de ciclos, la deformación plástica o la pérdida de ductibilidad. Principios de mantenimiento de una turbina de vapor. Las turbinas de vapor ya han sido elementos muy conocidos y bastante trabajados dentro de la industria. Ya llevan tanto tiempo que se han intentado perfeccionar o hacer tanto más sofisticado su manera de trabajar. Sin embargo, las turbinas no suelen ser eternas, suelen tener una cierta cantidad de vida. Por lo tanto, si se le da un buen trabajo y un buen mantenimiento, se puede alargar la misma. Normalmente, como recomendaciones, se tiene que utilizar las características físicas y químicas apropiadas para la turbina de vapor, ya que si estos sobrepasan, puede generar rupturas o daños o perforaciones dentro de la turbina. Dentro de la misma se tiene que respetar los parámetros de trabajo dentro de la turbina de vapor, ya que si esto no se respeta, la máquina se puede sobreesforzar y llegar a dañarse. Se pueden dañar chumaceras, se puede dañar incluso el rotor, o que se llegase a golpear. Se tienen que dar mantenimientos cada cierto tiempo, como se tiene que estar previsto, ya que si esto no es así,
se puede llegar a generar algún tipo de sarro, algún, alguna perforación no deseada, eh, alguna parte que no esté calibrada correctamente, como podrían ser válvulas. Y como último punto, que si se produce ah, algún, algún inconveniente dentro de la máquina, se debe de intentar arreglar lo más pronto posible, porque suelen tener bastantes problemas a la hora de querer volver a echarles a andar. Después tiene un mantenimiento de cierta manera predictivo, dividida en 4 partes, que usualmente son las que se utilizan para una turbina de vapor. Tenemos tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. En el tipo A se requiere el tener un stock justo dentro de la planta, ya que así podremos tener un control a la hora de que llegase a suceder algún tipo de falla y no tener tanto tiempo muerto para la turbina de vapor. En el tipo B no es tanta la necesidad de tener un stock, sin embargo tener un control de las piezas y tenerlas bien localizadas, ya que al momento de que se llegase a generar alguna falla, no desperdiciar tanto tiempo y ya tener algún lugar donde poder acatar alguna falla o algún problema que se esté generando dentro de la turbina de vapor o que sea exterior a la misma. De tipo C, que se tenga un stock de los consumibles de uso habitual. Podrán ser válvulas, por ejemplo, botoneras, cosas relativamente simples, así que se podrían tener a la mano, y no estar batallando al momento de que no tienes esto, o no tienes lo otro. De tipo D, de piezas que no sea necesario proveer de ellas, ya que si alguno de estos llegase a fallar, no pondrían tanto en juego a la turbina o a la producción de la misma. Sin embargo, sería un tiempo bastante pequeño a comparación de si llegas a ser una pieza bastante importante. Pues esto es todo por nuestra parte. De parte de mis compañeros y parte mía les damos las gracias por su atención.